¿Cómo están? Nos encontramos ya en un jueves en esta semana sumamente calurosa. Estamos ya rompiendo récords con relación a tanta temperatura que está viviendo no solamente la Ciudad de México, sino prácticamente todo el país. Esperemos que se mejore pronto esta situación, porque la verdad sí es muy pesado. Ustedes se imaginarán todas las luces que tenemos aquí. Entonces, pues obviamente no se compara tampoco con el trabajo que se hace en la calle y demás. Cuidémonos mucho, estemos hidratados y pues enfoquémonos en aspectos productivos. Y por eso el día de hoy vamos a tratar un tema que tal vez de lo cotidiano, desafortunadamente lo hemos normalizado. Y esto, el tema que nos convoca el día de hoy, se llama Defensa del trabajo digno ante la violencia laboral. Y créanme que es un asunto que de tan común pareciera que se ha normalizado el hecho de que el trabajador tiene que aguantar. Y esto desafortunadamente se vuelve una bola de nieve, porque desde el momento en que una persona tolera una conducta violenta, puede darse una escala de crecimiento. Entonces, sin más, pues agradezcamos obviamente a IMEFI TV por permitirnos su programa Mundo Laboral MX, un espacio para hablar del amplio mundo del derecho del trabajo y sobre todo de los aspectos que nos importan dentro de nuestras empresas, ya sea el tamaño que tengan, micro, pequeña, mediana, grande, extra grande, y también aspectos que, por qué no decirlo, pues también el propio Estado a nivel federal, estatal y municipal, pues también es un gran empleador. Y esto de la parte de la violencia, déjenme decirles que no escapa a ninguno de los ámbitos, ya sea gobierno, ya sea iniciativa privada, empresas público-privadas, todo puede llegar a impactar en la parte de la violencia. Y es aquí donde creo que debemos considerar que el trabajo digno, de ser un concepto tan mencionado, desafortunadamente no lo dimensionamos. Prácticamente estamos por cumplir 9 años en los que ya está establecido la parte de los objetivos del desarrollo sustentable, es decir, la Agenda 2030. Y estos calores que estamos viviendo, pues obviamente nos hablan de esta primera etapa donde debemos hacer algo por mejorar nuestro mundo antes de que el mundo nos alcance. Y en ese sentido, pues tomemos la referencia o la base de lo que es el trabajo digno, porque también es un objetivo de desarrollo sustentable, que es el octavo, ahorita lo vamos a analizar un poquito con más detalle, para tener presente esto de que a prácticamente 10 años, 9 años, de que lo tenemos determinado, pues qué tanto nos falta para llegar a este objetivo, a esta parte de la Agenda 2030 y efectivamente haber logrado algo de cambio con relación a lo que le debemos al mundo. Bueno, recordemos entonces el ABC de lo que sería el trabajo digno o decente. En esta parte me gustaría hacer referencia al trabajo que, en este caso, Juan Somavía, en su carácter de director general de la Organización Internacional del Trabajo, en el periodo de 1999 a 2012, acuña como término relevante lo que es el trabajo digno o decente. Y esto se logra prácticamente en una memoria que se presentó en la reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo en 1999. Suena, no sé, más o menos reciente, pero estamos en el 2023, o sea, tenemos 25 años con este concepto a nivel internacional. Lo señaló en su momento, en su trabajo, el trabajo decente, una lucha por la dignidad humana. Y dice que la finalidad primordial de esta Organización Internacional del Trabajo, de la que México es parte, es promover oportunidades para que los hombres y las mujeres puedan conseguir un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. Y esta es la parte más relevante donde tenemos que hacer hincapié, el respeto a la dignidad humana. Tan es así, como lo comentaba hace unos momentos, que inclusive la Agenda de las Naciones Unidas en este sentido, al hablar de la Agenda 2030, establece diversos objetivos de desarrollo sustentable. En este sentido, me enfocaré al marcado como 8, que es precisamente la parte del trabajo digno o decente. Entonces, esto lo pueden localizar ustedes en la página correspondiente de las Naciones Unidas. Ahora,
¿Cuáles son las metas que la Agenda 2030 nos marca dentro de este Objetivo de Desarrollo Sustentable número 8? Trabajo decente y crecimiento económico. Está investigando en primer lugar qué es la parte sustantiva, el trabajo decente, para lograr productividad y crecimiento económico. Es así que el punto 8.1 nos habla precisamente de crecimiento económico. Esto es importante para mantenerlo per cápita y de conformidad con las circunstancias nacionales, y aquí buscar un crecimiento del Producto Interno Bruto de al menos 7% anual en los países menos adelantados. Bajo el contexto de pandemia que vivimos, bajo el contexto de regreso a la normalidad, de aspectos externos tan delicados como la guerra Rusia y Ucrania, los conflictos constantes que estamos viviendo con Corea del Norte, la ruta por la alternancia o cambio otra vez en Estados Unidos en estos momentos, y nuestras propias condiciones que estamos viviendo a nivel nacional, con un incremento de violencia. Pensar en este 7% establecido hace 9 años se antojaba en su momento posible, ahora se ve sumamente complicado. Pero bueno, dentro de lo que se buscaría también como meta, dentro del 8.2, precisamente sería lograr la productividad económica elevada mediante la modernización tecnológica. Esta semana prácticamente tuvimos ya un impacto muy significativo, y de antemano les comento, muy probablemente aquí en IMEFI tendremos un curso especializado en la norma 037 que se refiere al teletrabajo. Entonces estén pendientes de los canales de IMEFI, hablaremos sobre todo de las particularidades del impacto tecnológico que fue acelerado precisamente la pandemia, pero que va a llevar en este momento a alinearnos con la parte de esta meta 8.2 del Objetivo de Desarrollo Sustentable. También se vincula prácticamente con las labores nacionales que tienen que darse, precisamente por lo que hace a la creatividad y la innovación tecnológicas. Ahora, punto muy importante, y aquí me quiero enfocar al punto 8.5, no por hacer menos al 8.4, pero el 8.5 me refiere precisamente a que de la fecha en que se establece instrumento en 2015 al 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres, todos los hombres, incluyéndose en el mismo a los jóvenes y las personas con discapacidad. Estamos hablando, obviamente, de potencializar y ser inclusivos dentro de la sociedad del mundo del trabajo, dentro de las sociedades productivas y económicas, para hablar de dignidad al establecer cero discriminación, de entrada en géneros, de entrada una situación por motivo de edad y principalmente una situación de discapacidad. No olvidemos que ahí, números más, números menos, estamos hablando de entre el 5, 6% al 10% de la población que tiene una discapacidad. Entonces, es uno de los objetivos de la Agenda 2030. Punto muy importante, y específicamente para hablar del contexto de violencia. Dentro de la meta destacamos la 8.8, donde nos habla precisamente de este compromiso que hacen los Estados miembros, los países, para proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores. Y esta parte es muy importante. Entendemos los factores externos como aquellas situaciones que, ajenas a la voluntad del patrón y trabajador, pudieran dar un contexto de dificultad o falta de seguridad o de violencia, como lo pudiera ser eventualmente lo que estamos viviendo, las situaciones de inseguridad que se están viviendo en todas las partes de este país. Pero además podemos contemplar los factores internos que limitan a la seguridad o a la ausencia de riesgos dentro del propio trabajo, y uno de ellos precisamente es el contexto de violencia. Ahora bien, continuamos con estas metas del ODS 8 y podemos ver aquí prácticamente que se busca que entre el inciso 8A, aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio en los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, incluso mediante el marco integrado mejorado para la asistencia técnica a los países menos adelantados en materia de comercio. ¿Lo conocemos?
tenemos posibilidades de acceder a esto para lograr el objetivo de desarrollo sustentable número 8. Y fíjense lo importante, el B, de aquí a 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el empleo de los jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Internacional de Comercio. Tenemos un gran déficit en esta materia, precisamente por el contexto de pandemia. Bueno, acabamos de ver las metas de la ODS, del Objetivo de Desarrollo Sustentable número 8, en este caso de la Agenda 2030. Como podemos ver, la vinculación que le da al trabajo con el respeto a la dignidad de las personas, pues obviamente se traduce en crear un marco normativo adecuado para lograr esta parte del trabajo digno decente. No olvidemos, dentro de nuestra legislación nacional tenemos debidamente contemplada la figura del trabajo digno decente. Y esto lo vemos directamente, lo hemos citado muchas veces en este programa, es precisamente el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, donde encontramos precisamente este objetivo normativo, este objetivo nacional, de establecer que las normas del trabajo van a tender a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción, entre los patrones, capital y los trabajadores. Trabajo, capital y trabajo como eje de crecimiento. Y propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales. Sabemos la distinción por materias, sabemos que hay trabajadores del apartado A y del apartado B, y dentro del B hay trabajadores que inclusive se excluyen de la aplicación de las normas de trabajo burocrático, como los trabajadores de confianza, a los que tenemos un régimen especial a nivel federal, que son las leyes de servicio profesional de carrera. Pero también tenemos la situación especial de policías, militares, marinos, personal del servicio exterior, ahorita que está de movimiento esa dependencia, pues tenemos que hay normatividades específicas. Tal vez se queda corto al estar circunscrito en la Ley Federal del Trabajo, pero el trabajo digno decente debe permear a todas estas instituciones, ya sean apartado A, apartado B, porque también dentro del gobierno desafortunadamente vemos mucho contexto de violencia laboral. Eso es lo primero, debe abarcar a lo que serían las relaciones de trabajo en todos los niveles, en todos los ámbitos, en todos los aspectos. Entonces, voy a también a señalar los aspectos del trabajo digno decente, porque primero va a hacer referencia a la parte de la dignidad de la persona, respeto pleno a la dignidad del trabajador. Sabemos que hay un contexto bilateral, hablamos de capital y trabajo, y obviamente implica el respeto recíproco como personas. La ley, en este caso, busca también dar un manto adicional de protección al trabajador, porque precisamente dentro de un contexto de precarización de las relaciones de trabajo, la parte que sufre más en un contexto de escala de fuerzas, desafortunadamente es la más vulnerable, que son los trabajadores. Entonces, lo primero que vamos a ver es este reconocimiento pleno a la dignidad del trabajador, y viene la parte de la no discriminación. En términos generales, discriminación implicaría en materia laboral cualquier aspecto étnico, nacional, género, edad, discapacidad, condiciones sociales, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil. Cualquier discriminación, y estos son básicamente los señalados, pero también hay otro tipo de discriminaciones que el legislador no estableció en este momento, pero lo primero es entender este contexto. ¿Por qué? Porque desafortunadamente hacemos discriminaciones todos los días, preferimos algo sobre otro. En materia laboral no puede permitirnos una separación de este sentido, porque estamos hablando de personas, la dignidad de la persona. Es decir, no podemos pensar en que si la gente, en este caso, es nacional o no, digo la parte migrantes, también el origen étnico. Y lo estamos viviendo en contextos donde México está sufriendo una invasión muy marcada con relación a las políticas establecidas precisamente con nuestros socios del norte, principalmente Estados Unidos, y querámoslo o no, estamos viviendo un contexto de ola migrante, principalmente sudamericana. Ahora también género, vamos a ver entre hombres, mujeres,
y ahí tenemos también algunos aspectos específicos que se va a vincular con la parte de las preferencias sexuales, con todo lo que es la comunidad lésbico, gay, bisexual, transgénero, queer y más. También la parte de la edad, donde vemos discriminaciones porque son demasiado jóvenes o demasiado mayores. No sé si es el término que también se utiliza, pero en este sentido, pues también vemos que hay restricciones específicas que atentan contra la dignidad de la persona. Condición de discapacidad. En este caso, pues no olvidemos, generalmente hay varios tipos, pero no olvidemos que independientemente de la discapacidad, vamos, con la que uno nace, también uno puede tener una discapacidad adquirida, congénita y adquirida. Y desafortunadamente dentro del aspecto de salud en el que vivimos, pues una diabetes mal cuidada, pues eventualmente nos podría inclusive en un grado sumamente delicado a perder la vista o a perder alguna extremidad. Entonces, no neguemos que pudiéramos estar dentro de un contexto de probable discapacidad y por eso el trabajo digno o decente se opone directamente a la discriminación por esta condición. Condiciones sociales, si eventualmente vemos la estratificación de la sociedad, pues hemos visto muchas veces que desafortunadamente en este país seguimos castigando a la pobreza. Las condiciones de salud, es decir, una persona enferma, pues también tenemos padecimientos, ¿no? Una persona que ha sufrido un infarto, pues también tiene que seguir trabajando y tiene que seguir comiendo y tiene que ser responsable de su familia. Una persona que hablamos de diabetes, por ejemplo, o de enfermedades crónicas, hay un sinnúmero de enfermedades. El catálogo de enfermedades ya vimos que se amplió, tuvimos un programa en este sentido. Religión, pues que podemos señalar en estos aspectos. Condición migratoria, ya lo comentamos. Opiniones, y aquí entra todo, opiniones de cualquier tipo, con relación a que si somos pro gobierno o somos oposición, no podemos establecer barreras a la integración laboral en este sentido. Y Estado civil. Créanme que todavía en muchas partes el hecho de tomar Estado, principalmente mujeres, ha sido causa de afectación a lo que es la violencia sustantiva. Vamos a ver qué es la igualdad sustantiva. Y en este sentido, créanme que inclusive no es necesario tener Estado. Muchas veces hasta el hecho de ser madres limitan inclusive su crecimiento dentro de las fuentes de trabajo. Entonces, esto es por lo que hace al trabajo digno docente. Hablamos ya de respeto a la dignidad y discriminación. Los otros aspectos son básicamente el acceso a la seguridad social, una situación muy complicada dentro de un contexto de precarización, la parte de recibir un salario remunerador, entendiéndolo en principio por el contexto constitucional, que se entiende por remunerador dentro de la Ley Federal del Trabajo, y es aquel que permite satisfacer a una o a un jefe de familia sus necesidades sociales, materiales y culturales y proveer la educación obligatoria de los hijos. Eso es lo que entiende la ley por remunerador y lo vincula con el salario mínimo. Hay que reconocer, obviamente, el alto crecimiento que ha tenido el salario mínimo en esta administración. Capacitación continua, obviamente, con la finalidad de incrementar la productividad y con ello tener beneficios mutuos. Lo vemos inclusive el mes pasado, en mayo, hablamos del reparto de PTU y obviamente la parte de condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo. Esa es la primera parte y seguiremos hablando un poquito con relación a proteger debidamente esta dignidad por parte de trabajadores y con esta obligación para los patrones. No se vayan, en 2 minutos estamos con ustedes. Para quienes gustan del chismecito fiscal, ahora estamos en Spotify. No te pierdas ninguno de nuestros podcasts. Búscanos como IMEFI TV.
queridos amigos y colegas, su servidora Yadira Albor, como siempre, con el placer de saludarles, los quiero invitar a que nos acompañen en el diplomado que tendremos próximamente acerca de digitalización contable, todo lo referente a contabilidad electrónica. Todos presumíamos que la contabilidad electrónica iba a desaparecer y les recuerdo que desde 2015 tendríamos que estar enviando nuestra contabilidad. Pero en este diplomado vamos a ver cómo utilizar esto a nuestro favor, cómo poder dar cumplimiento a los requerimientos que tiene la autoridad en este tema, cómo ayudarnos con el CFDI, cómo se relacionan, cómo nos puede ayudar para resolver cartas e invitaciones del SAT. Así es que no se lo pierdan, 20 horas diplomado contabilidad electrónica combinado con CFDI. Los espero en su casa, IMEFI. Mi nombre es Francisco Yáñez y quiero en esta ocasión platicarles un poco del curso que tendremos a través de IMEFI sobre los pagos al extranjero. Este tema de pagos al extranjero se vuelve muy interesante en empresas en donde pues a lo mejor somos un establecimiento permanente de un extranjero. A lo mejor somos una nacional, pero sin embargo hacemos pagos como desde dividendos, arrendamientos de inmuebles, pago de regalías, y los cuales estos llevan una serie de mecánicas en las cuales quien lo paga, si no los cumple, simplemente no lo hace deducible. Los temas como la retención no es lo único. Además hay que presentar informativas, hay que también hacer el CFDI. Entonces se vuelve muy importante para que tú puedas saber la forma en cómo puedes deducir. Y es una de las formas en donde ese pago al extranjero en muchas ocasiones es como los inversionistas extranjeros. Ponen un establecimiento permanente, pero en algún momento hay figuras en las cuales llegan a estar protegidas a través de un tratado que evita la doble tributación o la disminuye, o en algunos casos pues, te impone ciertas obligaciones. Entonces, a mí me gustaría muchísimo invitarlos a que ustedes puedan participar. Este es uno de los temas que a través de IMEFI pues estarán manejando y esperamos contar con ustedes. Que estén muy bien. Bueno, les agradezco nuevamente que estén con nosotros compartiendo esta parte, porque ya en esta segunda etapa del programa vamos a analizar precisamente esta parte de la defensa de la dignidad ante aspectos de violencia dentro de los centros de trabajo. Y por eso es para mí muy importante que nos quede perfectamente claro cuáles son los alcances de lo que debemos entender por trabajo digno decente. Hace rato estábamos ya concluyendo antes de que nos fuéramos a nuestros comerciales, la parte de los elementos que constituyen un trabajo digno decente. Concluiríamos ya esta parte ya con el cierre del artículo 2, porque en este caso el trabajo digno decente pues no se limita solamente a la parte de los derechos individuales, sino que también va a la parte de los derechos colectivos, donde hablaremos, entre otras cosas, de la libertad de asociación, la autonomía, el derecho de huelga y la contratación colectiva. Temas de moda, en boga, y es entendible. Estamos dentro del periodo donde todavía estamos con el debido aviso desahogando la parte de la legitimación de los contratos colectivos de trabajo. No podemos entender lo que sería trabajo digno decente sin una representación debida de los sindicatos de los trabajadores en la defensa de los derechos de sus agremiados. Por eso es que también dentro de este cúmulo de derechos que engloban el trabajo digno decente están los derechos colectivos. Ahora, cerramos esta parte del artículo 2 con la parte de lo que sería igualdad sustantiva. En términos generales, podemos encontrar dentro del derecho del trabajo dos principios de igualdad. El primero, que se refiere a la igualdad laboral, que implica el reconocimiento de que a trabajo igual, salario igual, sin distinción de nada. Es decir, si una persona es abogado en una empresa y es un abogado A, pues una persona que también entre a esa plaza pues debe ganar exactamente lo mismo, independientemente de que sea hombre, mujer, joven, mayor,
de condición o preferencia alguna de cualquier tipo. Es el principio de igualdad del trabajo. A trabajo igual, salario igual. La igualdad sustantiva permite reconocer estas diferencias que nos hacen, que tenemos hombres y mujeres que refieren precisamente a reconocer esas diferencias. La Ley Federal del Trabajo todavía maneja esta parte de trabajo especial de las mujeres. Y el objetivo de esta parte especial de la Ley Federal del Trabajo, al reconocerlo como un trabajo especial, es el proteger la maternidad y los derechos derivados de lo mismo. Hasta el momento se sigue manejando como el trabajo de mujeres. Actualmente los términos que están utilizando por parte de nuestros juzgadores son precisamente de personas gestantes, pero hasta el momento no ha cambiado. Y desde ese punto, pues entendiendo estas diferencias, pues la ley nos habla de aspectos de evitar la discriminación precisamente con estas partes, con estas situaciones biológicas dentro de nuestros derechos laborales. Y aquí es muy importante la parte donde refiere que la igualdad sustantiva supone el acceso a las mismas oportunidades entre hombres y mujeres, considerando estas diferencias biológicas, sociales y culturales que, hay que reconocerlo, tenemos. Ahora, cerrando ya con la parte normativa, el artículo 3 también nos permite concluir muy claramente que el respeto a la dignidad de la persona, constituyéndolo como trabajo digno decente, exige el respeto para las libertades y dignidad de las personas. Debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud para las y los trabajadores y sus familiares dependientes. El trabajo digno decente no se limita al trabajador como elemento de la relación de trabajo, sino también considera el contexto. Precisamente porque el impacto que tiene nuestra vida laboral no se cierra con nosotros al bajar la cortina, checar o ya me voy. Implica también las relaciones que tenemos con los demás de nuestra sociedad. Ahora, debemos considerar también que la defensa de esta parte es sumamente relevante porque no podemos considerar condición alguna que implique menoscabo a la dignidad de la persona. La norma 037, entre otras, busca precisamente el reconocimiento de estos derechos que tienen los trabajadores, en este caso que están dentro del régimen de teletrabajo. Y cerrándolo, nos habla, ya para entrar en materia, sobre lo que sería que se debe contar con un ambiente laboral libre de discriminación y de violencia. Y es ahí donde tenemos dos flagelos sumamente importantes, que son el acoso y hostigamiento sexual. Pero bueno, primero recapitulemos. Trabajo digno, decente, como lo podrán ver, implica necesariamente el respeto a la dignidad humana, implica la no discriminación de ningún tipo, el acceso a la seguridad social, el salario remunerador, la parte de capacitación continua para contar con los beneficios compartidos, condiciones óptimas de seguridad e higiene, respeto a los derechos colectivos y la tutela a la igualdad sustantiva. Estos 8 elementos son los que nos permiten considerar todo lo que es un trabajo digno, decente. Veíamos esta parte de evitar la violencia. Y aquí es muy importante entender cómo el trabajador reacciona ante la violencia laboral, que sería el acoso o bien el hostigamiento, porque puede darse entre compañeros de trabajo o aquellas personas que tengan una relación de poder sobre el trabajador. También en este caso ha sido estudiado, obviamente, por las teorías de organización, recursos humanos, y tenemos la figura del mobbing laboral. Bueno, las personas, los trabajadores, y desafortunadamente lo vivimos, muchas veces aguantan las situaciones de violencia porque pues no hay de otra, ¿no? Hay que trabajar y sabemos que el jefe o la jefa pues, es de carácter fuerte, ¿no? Sabemos que grita, sabemos que pues tal vez no es un insulto, pero pues así nos llevamos, ¿no? Cuando hablamos con estas expresiones tan comunes que las veíamos gente de mi edad como algo que era inconcebible que se hablara en un lugar público como un transporte público, y demás aspectos que hemos tendido a normalizar. La precarización de las relaciones de trabajo a veces nos hace pensar que te hace un favor el patrón porque atrás de ti
hay filas de personas que quisieran tu trabajo. Y aquí esta parte de la reacción a la violencia, también tenemos puntos donde no todos los trabajadores tienen una conducta que pretenda atenuar o atemporizar esta parte de violencia, sino que muchas veces se responde violencia con violencia, lo cual obviamente nos coloca en una situación de rescisión de la relación de trabajo en términos del 47. Muchos trabajadores o trabajadoras, al ver estas situaciones de violencia, de malos tratos, de menoscabo a su propia dignidad, toman en algunos casos varios caminos. Uno de ellos es pues simplemente dejar de ir. La famosa renuncia silenciosa. Ya no hago lo que se espera, hago el mínimo. ¿Por qué? Porque no me siento valorar mi trabajo, porque es un contexto de violencia, es un contexto de ataques, descalificaciones a mi persona, falta de disminución en mi autoridad eventualmente. Entonces viene esa renuncia silenciosa, ya no voy a trabajar, pase lo que pase. Hablar de la norma 35 sobre estabilidad psicológica, los factores de riesgo emocional eventualmente nos han hecho voltear a ver a que la salud mental también es obviamente parte de lo que sería un cuidado de un medio ambiente laboral. Y en ese sentido, tenemos también que muchos trabajadores van a considerar inadmisible esta parte y la ley les permite que ante esta situación de malos tratos, pues opten por lo que es la demanda laboral, reclamando la rescisión de la relación de trabajo por culpa del patrón, porque llegó un grado de violencia tal que ya no es posible que podamos teniendo relaciones laborales normales. Se erosionó tanto que no hay otro camino. Yo renuncié, me fui o demando. Y aquí lo importante es, fíjense lo interesante, la determinación de la Corte, porque nos propone un esquema donde no es necesario dar por terminada la relación de trabajo en un contexto de violencia laboral, porque podemos ver derechos fundamentales afectados. Generalmente esta última parte, yo me duelo que rescindo, o sea, dejo de ir a trabajar y pierdo ese trabajo, renuncié a ese trabajo, estoy demandando por culpa del patrón y me quedo sin trabajo. Afectación directa al principio de estabilidad en el trabajo. Delicado, ¿no? Ahora, ¿de qué dependen todos estos factores? Pues muchas veces sobre la parte que hemos comentado y estamos para apoyarlos, sobre el debido cumplimiento laboral. Un protocolo en contra del hostigamiento y el acoso laboral se vuelve letra muerta si no se encuentra debidamente sensibilizado e interiorizado dentro de las fuentes de trabajo, dentro de los centros de trabajo. Si solamente nos limitamos a afirmar de que sí estoy enterado de que ahí está, de que tal vez en el mejor de los casos hay un póster, un cartel, un cuadro con esa política que muchas veces ni siquiera le hacen algún cambio, si no hay compromiso real contra la violencia, si vivimos todavía con las personas, en este caso con micromachismos, pues obviamente no podemos hablar de un espacio ausente de violencia. Y en ese sentido, fíjense que la Corte ya ha tomado la determinación de establecer este parámetro de que no es necesario terminar con la relación de trabajo siempre y cuando los centros de trabajo estén debidamente comprometidos con esta parte de cultura de rechazo a la violencia. El punto concreto, en este caso, lo podemos encontrar por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el registro digital 2023-404. Es una tesis aislada, pero es muy ejemplificativa con relación a la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores. Denominada bajo la voz mobbing o acoso laboral, los trabajadores víctimas de pueden hacer valer su derecho a un trabajo digno y decente mediante la acción en la vía laboral para conservarlo con el cese de esta conducta y no únicamente promover la rescisión prevista en el artículo 51, fracción segunda de la Ley Federal del Trabajo por malos tratos. Esta es una jurisprudencia aislada de la época 11, muy reciente,
bueno, ya tiene algunos añitos, pero es interesante contextualizarla en el espacio del trabajo digno decente. ¿Cuáles son los hechos? Eventualmente una mujer adulta mayor laboró como costurera con diversas funciones relativas a esta categoría y ejerce la acción de rescisión de la relación laboral y demanda el pago de salarios trabajados, que son los devengados, y de diversas prestaciones laborales, toda vez que el patrón dejó de pagarle su salario en diversas ocasiones. Imagínense el grado de violencia que el patrón empleó la falta de pago como una condicionante de castigo fuera de la ley, fuera de toda norma, para la trabajadora. Si me hiciste esto, pues no te pago después. Vean el contexto y créanme que son situaciones que desafortunadamente seguimos viviendo. Ahora, la parte interesante dentro de esta relatoría de hechos. Señaló la trabajadora que fue víctima de acoso laboral por quien era su superior jerárquico, no vamos a entrar en detalles, siendo objeto de amenazas y argumentó que su salud se vio mermada por dicho acoso. Y es entendible. ¿Qué es lo que pasó en primera instancia? Pues que la señora desafortunadamente perdió su juicio. Porque el patrón dijo que era mentira todo lo que había señalado ella y que y la Junta absuelve de lo reclamado por la trabajadora y nada más va a analizar la acción de rescisión, es decir, si hubo violencia por parte del patrón en contra de la trabajadora. Y es ahí donde los tribunales laborales entran en acción y establecen este criterio jurídico. Fíjense lo que dice. El tribunal determina que los trabajadores víctimas de acoso pueden hacer valer su derecho a un trabajo digno, decente, mediante la acción en la vía laboral para conservarlo con el cese de esa conducta. Es decir, y eso es lo importante, tienen la posibilidad de mantener su trabajo en condiciones dignas y decentes y no únicamente de promover la acción de rescisión. ¿Qué significa? Que yo, sin renunciar a mi trabajo, sin dejar de trabajar, sin hacer el trabajo mínimo para que no me llamen la atención, hacer el mínimo de cumplimiento, tengo todo el derecho con un patrón en un centro de trabajo que esté comprometido contra la violencia, de seguir ganando el pan día a día, y eso incluiría solicitud de que cesen estas acciones de violencia en contra de mi persona. ¿Cómo podrían ser? De muchas maneras. Lo mueven, me mueven, establecemos mecanismos, diferentes horarios. Podemos hacer todas estas modificaciones siempre y cuando existe compromiso institucional por parte del patrón. Ahora bien, ¿cuál es la justificación? Bueno, pues si nos encontramos ante una situación obviamente de mobbing o de acoso laboral, que desde mi punto de vista debe haber sido mejor hostigamiento laboral, tal vez lo tratemos en otro programa, pues obviamente ante esta situación de afectación a la persona, pues hay acciones en derecho laboral. Una es la en este caso la rescisión de la relación de trabajo por causas imputables al patrón. Asuntos de carácter penal, obviamente, civil o eventualmente administrativo. Ahora bien, el ir por estas vías que son indemnizatorias, que buscan restituir a la parte trabajadora, pues no implican que se agote la protección del derecho a un trabajo digno, decente, porque entre otras cosas hablamos de estabilidad en el empleo. Y es por ello que es falso que eventualmente optar por esta vía de la rescisión de la relación de trabajo por causas imputables al patrón sea la única vía, porque la víctima de acoso, de hostigamiento o de mobbing tiene el derecho de ir a tribunales para accionar la conservación del trabajo en condiciones dignas y decentes, es decir, libres de violencia, mediante el cese de los actos de acoso laboral. No estoy diciendo en estos momentos que tendríamos que pensar a priori de que le voy a creer al trabajador de que su superior jerárquico sí incurrió en una situación de acoso o de hostigamiento, que sería hostigamiento, pero sí tomar medidas preventivas para que esto no se repita desde el momento en que tengo conocimiento. Ojo, ahorita vamos a ver algunos aspectos significativos. ¿Cuál es la justificación?
Bueno, ya cerrando, nos dice el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito que nada impide que pueda exigirse un derecho de conformidad con el artículo 1 de la Constitución General, los derechos humanos, los derechos fundamentales, toda vez que las autoridades deben aplicar directamente las disposiciones constitucionales en vigor, ya que el derecho a un trabajo digno o decente permite demandar el cese del acoso laboral. Con esto estoy obviamente pensando en todas estas situaciones en las que estamos viviendo, que se viven constantemente, en la cual es necesario tener este compromiso para buscar que víctima y victimario estén completamente separados y que esto no afecte las relaciones de trabajo en la medida de lo posible. Pero si se llegan a afectar, debe prevalecer trabajo digno, decente, con un trabajo libre de violencia. Tenemos formas de hacer valer esto sin que afectemos al que el presunto agresor, si lo tenemos identificado, lo sancionemos separándolo totalmente del trabajo. Hay medidas previas a llegar a esta instancia. Pero lo importante es que ustedes se lleven con esta idea de que si hablamos en el centro de trabajo de que hay una situación de violencia, hostigamiento y acoso, se puede inclusive la persona trabajadora que lo está sufriendo demandar sin tener que separarse del trabajo. Y ahí veremos si efectivamente los centros de trabajo, los patrones tienen un compromiso con la no violencia. Y obviamente será una prueba muy fuerte. Bueno, entonces esto ha sido todo por hoy. Esperemos vernos la próxima semana para seguir platicando sobre temas importantes dentro del derecho laboral. Mundo Laboral MX también escucha todas aquellas interacciones que nos compartan y si ustedes tienen algún tema que quieran desarrollar, sé que están pidiendo la norma 37, no se apuren, les vamos a tener muy probablemente en un curso aquí en su canal IMEFI TV. Y si no, lo trataremos en un programa, en este breve espacio en el que semanalmente podemos profundizar un poquito sobre algunos temas, sobre todo de aplicación práctica. Soy su servidor Hipólito Romero Reséndez, esto es Mundo Laboral MX por IMEFI TV, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.